El mundo tiene hoy cerca de 7.2 billones de habitantes en 193 países, integrantes de Naciones Unidas y 203 economías. Más del 75% viven en Asia y África. En el continente americano estamos solo el 13.6%. Hoy vivimos en el planeta más joven de la historia. La mitad de los habitantes del mundo tienen menos de 25 años. El 85% de los jóvenes entre 15 y 25 años viven en los países en desarrollo. Desde la era de nuestros antepasados, los cavernícolas, hasta el año 1950, la humanidad llegó a tener más o menos 2.000 millones de seres humanos. En los últimos 63, 64 años hemos aumentado a los 7.200 millones de seres humanos que somos hoy. Esto quiere decir que en 63 años el mundo ha crecido en 63 millones. Hemos sumado 5.000 millones en este tiempo. Esto obviamente ha significado que le hemos puesto una enorme presión al planeta y han pasado muchas cosas. Vivimos en constantes desajustes, en desequilibrios, en contradicciones, amenazas y por supuesto oportunidades, pero debemos reconocer que en los últimos 60 años han habido avances extraordinarios. Estamos más sanos, la expectativa de vida ha subido, producimos de manera más eficiente alimentos, han habido avances extraordinarios en la tecnología y de muchas maneras la calidad de vida del mundo ha subido. En los últimos 25 años la tecnología ha dado un salto espectacular y hoy podemos decir que un habitante de bajos ingresos en San José Poaquil tiene mejor comunicación que la que tenía el presidente de un país desarrollado en 1990. En 1972, solo 24% de los países eran considerados democráticos y con plenas libertades políticas y civiles. Esta cifra se incrementó a 46% en el 2013. Si la tendencia del mundo es tan positiva, ¿por qué sentimos que estamos atrapados en un presente que va muy lento o dependiendo del país incluso retrocede? La respuesta es que a quienes toca vivir las crisis, sufrir malos gobiernos y padecer pobreza y marginación no son los mismos que cuentan la tendencia positiva del mundo. Sin duda estaremos mejor dentro de 50 años, especialmente todos nosotros, pero ¿qué pasa con los próximos 10, 20 o 30 años, que son los años en los que las actuales generaciones tendremos que estar acá cumpliendo con nuestras tareas? América Latina somos 623 millones de seres humanos, producimos el 8% del PIB mundial, tenemos un promedio de $9.500 del PIB per cápita y entre México, Brasil y Argentina tienen el 67% del PIB latinoamericano. La pobreza en nuestra región disminuyó en los últimos años, pero todavía afecta a 174 millones de latinoamericanos, el 28% de la población, y de ellos el 12% viven en extrema pobreza, o sea, 72 millones de seres humanos. El porcentaje de jóvenes que ingresa a la universidad es de 42% comparado con el 75% en los países desarrollados. El 60% de nuestros jóvenes trabaja en la economía informal. En América Latina vive solo el 8.7% de la población mundial, pero tenemos el 28% de los asesinatos que ocurren en el mundo. La tasa de homicidios en nuestra región es 4 veces mayor al promedio mundial. Somos un continente dividido. La mitad de nuestros países, aunque les falte camino por recorrer, van bien, la otra mitad va mal. En las mesas de discusión de gobiernos, universidades y tanques de pensamiento en Europa y Estados Unidos, se refieren a América Latina como una región en la que su diagnóstico es muy constante: pobreza, corrupción, mala gobernanza, instituciones débiles, falta de infraestructura, populismo, narcotráfico, desigualdad y falta de integración. Nuestra cultura y nuestra historia, nuestra debilidad cívica y nuestros rezagos sociales nos mantienen con una peligrosa propensión al populismo, atraídos por los caudillos y con el riesgo de caer en dictaduras con fachada democrática, como las que hoy se instalan en media docena de países y lo intentan en 3 más en nuestro continente. Es cierto que en América Latina se consolida una democracia electoral, pero este modelo político está lejos de ser la democracia de instituciones sólidas, respetables y respetadas,
que son condición necesaria en una verdadera democracia, en la que se garantizan el Estado de Derecho y se observa con rigor la norma democrática. A finales del año pasado, Enrique Krauss y Mario Vargas Llosa sostuvieron un diálogo sobre América Latina en la Universidad de Princeton. Uno de ellos veía el vaso medio lleno y el otro lo veía medio vacío. Pero los dos coincidieron en que está a la mitad y que nuestro continente tiene todavía desafíos importantes. Reconocieron que nuestros países han hecho progresos notables en las últimas décadas, de golpes de Estado, regímenes militares y guerrillas, de años de inflación descontrolada y espectaculares quiebras. Hemos evolucionado a una América Latina con ideas más claras, más madurez y mejores intenciones. Sin embargo, la velocidad del cambio y el progreso no son suficientes para las crecientes demandas y necesidades de nuestros pueblos. Por eso, somos presa fácil de los ciclos y del péndulo. Hoy tenemos pueblos en nuestro continente que quieren alcanzar al menos un nivel básico de bienestar y seguridad, y tenemos a otros que ya pasaron el nivel básico y ahora no quieren más, quieren mejor. En los peligros de los ciclos o las trampas del péndulo, podemos sufrir graves retrocesos con los cantos de sirena del populismo, la pérdida de confianza en la democracia por la ausencia de soluciones prontas y efectivas, y la impaciencia y frustración del ciudadano que vive hoy en un mundo que le cuesta comprender. La propensión al liderazgo carismático es tan profunda que la legendaria Evita Perón sigue gobernando en Argentina a través de Kirchner y Chávez habla todas las noches con el errático presidente Maduro. El socialismo del siglo XXI es un fracaso y por eso los países miembros del ALBA se han distanciado del capítulo económico de su ideología, pero no de su intención de perpetuarse en el poder. Cuando uno ve cómo está América Latina y se da cuenta que han habido grandes cambios, una evolución importante, pero todavía tenemos problemas que nos apresan, que nos arrastran y que tenemos un grado de debilidad peligroso, que podemos caer con facilidad en problemas muy serios, políticos, económicos y por supuesto sociales. Este análisis tiene que ver mucho con lo que se está discutiendo hoy en centros de investigación y las mejores universidades del mundo que dicen, es cierto, el mundo ha tenido una evolución extraordinaria en los últimos 50 años, pero ha habido un elemento de la creación que se ha quedado atrás y es el elemento más importante, el ser humano. Y por eso están empezando a hablar de una reingeniería en las ciencias sociales, de la psicología, la antropología, la sociología, etcétera, para rescatar al ser humano. Hay estadísticas y hay estudios que serían motivo de otra conferencia, pero son realmente preocupantes de lo que está pasando con el ser humano en esta era. Y por eso se dice, estamos en un cambio de era. Dentro de la complejidad que vive cada país, estos analistas y estos grupos que están analizando los temas que son importantes para el mundo, yo participo en alguno de ellos, hemos identificado como las 5 amenazas más importantes para el mundo en este momento que podrían afectar a un mayor grupo de personas en un momento determinado. Son el cambio climático como primero y el más importante, una epidemia o las epidemias como el segundo. El tercero y el cuarto tiene que ver con eventos militares, nuclear o un conflicto militar de gran escala. Y la quinta amenaza, una debacle económica. El mundo sigue todavía inestable. Hay muchos datos que preocupan, otros que entusiasman, pero depende mucho de los liderazgos y de las decisiones que tomen los estados y las élites en cada uno de los países para que realmente se consoliden las buenas tendencias y no caigamos en los riesgos que tiene el mundo todavía hoy de tener un grave problema económico. En todo este análisis, yo descubrí en algunas de estas discusiones que se tienen en algunas de estas universidades, sobre todo en UPenn, en la Johns Hopkins y en MIT, discutíamos con unos intelectuales uno de estos temas que no se hablan nunca, y contaban ellos que el ser humano tenemos en nuestro cerebro un sistema que se llama el sistema límbico, y ahí tenemos 2 glándulas, las que le llaman amígdalas, y resulta que cuando el ser humano entra en un momento de extremo peligro, el cerebro le cede el control a estas glándulas, a la amígdala.
Y el ejemplo que daban para explicar esto es que cuando uno de ustedes va por un bosque y se encuentra con un tigre, pues no tienen 20 opciones. Ahí hay que tomar decisiones rápido. Y cuando un ser humano entra en ese momento de shock y le cede el control a la amígdala está diseñada para funcionar en 3 posiciones: atacar, huir o bloquear, quedarse congelado. Y hablaban estos señores que solo se conoce de casos cuando un ser humano ha decidido enfrentar a un tigre o atacarlo, cuando hay un ser querido en medio. Y entonces, pues, hay que defenderlo. Estando en Washington, nos contaba un inglés que fue a Australia y que se encontró en Australia que habían metido a la cárcel a un padre de familia, a un señor, porque estaba entrenando a su hijo para ser campeón olímpico de natación. Pues resulta que lo que hacía este señor es que soltaba al hijo, lo ponía a nadar en un estanque grande en alguna ciudad de Australia y atrás del estanque soltaba un cocodrilo. Entonces, claro, el muchacho nadaba hasta con las orejas. Y en un momento dado, cuando lo descubrieron, el señor se fue preso porque estaba más interesado en una medalla para el hijo y no en los traumas psicológicos que le estaba causando. Pues resulta que los científicos están diciendo ahora que no solo un tigre o un lagarto puede hacer que nuestros cerebros entren en un estado de shock y que le cedamos el control de buena parte de nuestra razón a esa glándula. También se da cuando hay eventos importantes en la vida como la pobreza, la miseria, la violencia, la desintegración social, familiar, el perder un trabajo en condiciones difíciles y muchos otros eventos de la vida que afectan de muchas maneras al ser humano. Hicieron 2 estudios sobre Guatemala y les comparto brevemente las conclusiones. Ellos dicen que un país como Guatemala, que vive en las condiciones que en un rato les comparto algunos datos, que seguro ustedes los tienen, pero les ayudaré a refrescarlos, pues dicen que una parte importante de la población pasa una proporción demasiado grande del tiempo con el cerebro en control de la amígdala. Y ese tipo de fenómeno hace que los seres humanos, primero, no sean capaces de trabajar en grupo, no desarrollen empatía, pierden creatividad y se desarrollan una serie de fenómenos que son muy negativos para el buen desarrollo del ser humano. Hay un estudio específico sobre Guatemala con el tema de la empatía que dice que somos uno de los países en el mundo donde el mayor porcentaje de personas que vivimos acá, si vamos por la calle caminando, en bicicleta o en carro y vemos a un herido en la calle o alguien que tuvo un accidente o alguien que tiene un problema serio, seguimos de largo y no volteamos a ver. Y eso fue un síntoma muy importante para que tomaran a Guatemala, como lo están haciendo con otros países, para decir, miren, Guatemala es uno de esos países que tiene este síndrome donde realmente hay un problema estructural. Y esto nos empuja a que desarrollemos una especie de autismo sociológico. Dejamos de ver la realidad, nos encerramos en una burbuja, cada quien prefiere hacer lo que le toca hacer y no ver para los lados. Pero en fin, estoy seguro que conforme pase el tiempo y si no somos capaces de resolver nuestros problemas, va a ser un tema del que tendremos que discutir cada vez más. Pasando a Guatemala y hablando del autismo sociológico, como ustedes son hombres y mujeres de números, quiero compartir con ustedes algunos datos en forma muy breve. Solo hará falta unos minutitos de paciencia para tratar de compartir con ustedes rápidamente cómo puede estar Guatemala en este momento, cómo está Guatemala en este momento, cuáles son esos números que indican una realidad que estamos viviendo. Todos sabemos que somos 15.8 millones de habitantes, más o menos. De ellos, 53.7 viven en la pobreza, que son 8.5 millones, y de ellos 2.1 en la pobreza extrema. Somos el 4º país más pobre de América Latina. En Guatemala todavía tenemos un índice de 4 hijos por mujer. Esto es el primer lugar en América Latina en tasa de crecimiento poblacional. Se mueren 26.6 niños por cada 1000 que nacen. Esto nos pone en la 3ª posición más alta en América Latina, la 1ª en Centroamérica. En el tema de desnutrición, que es uno de los índices de vergüenza para Guatemala, sabemos que cada 2 niños que nacen, 1 sufre de desnutrición crónica.
Y esto no es solo un dato estadístico, esta ha sido una realidad en los últimos 20 años, de los que por lo menos se tiene algo de información. Y resulta que ese dato nos lleva a que hoy Guatemala tenga cerca de un 30% de su población afectada con lo que es ese drama humano de la desnutrición. Casi un 30% de nuestra población sufre hoy este problema. Eso es muy serio, porque obviamente son esas masas manipulables de las que se abusa y que, bueno, sufren de muchas maneras. En el campo de la educación, bueno, solo para comentarles, en América Latina el promedio que se tiene es 12% de desnutrición. Aquí estamos en el 51%. Y en el caso de Chile, que es el que menos tiene desnutrición, es 2%. Pasando a educación, que es otro dato para mí preocupante para Guatemala, el índice de escolaridad en personas mayores de 15 años es de 5.8 años y cuando vamos al área rural baja a 3.2. Esto en América Latina está arriba de 9 años. O sea, tenemos un severo retraso en los años de escolaridad de nuestra gente. En un país de casi 16 millones de habitantes, solamente 309,000 jóvenes van a las 14 universidades que tenemos. Esto es el 7.8% de jóvenes entre 18 y 30 años. En América Latina, este dato está bastante más arriba del 40% y el número de jóvenes, el rango de las edades es de 18 a 24 años. Y hay países que están alcanzando el 70%. Solo este dato de la educación representa un obstáculo extraordinario para nuestro futuro próximo. Tenemos una limitación importante en el tema de la formación, de la educación de nuestros jóvenes. Obviamente en todos los índices de desarrollo humano no ocupamos buenos lugares, tenemos atrasos importantes. Somos el 5º país más desigual de América Latina y el 13º más desigual del mundo. En el campo de la seguridad, pasando otro para dar unas pinceladas en otros datos, todos sabemos que el dato oficial es que está más o menos en 34 muertes violentas por 100,000 habitantes en Guatemala. Dice la Organización Mundial de la Salud que un país que tenga más de 10 muertes violentas por 100,000 habitantes es considerado un país con una epidemia de violencia. Y dice la Unidad de Inteligencia de Naciones Unidas que un país que tenga más de 20 muertes violentas por 100,000 habitantes es considerado un país en guerra. En Guatemala estamos en 34 y dicen algunos expertos que hay un subregistro. Esto no sería, digamos, algo que nos sorprendiera demasiado, lo vivimos todos los días, pero sí es preocupante que seamos el 6º país más violento en América Latina y el 8º más violento a nivel mundial. La ciudad capital, esta en la que estamos ahora, es la 8ª ciudad más violenta del planeta, 68.4 muertes por 100,000 habitantes. Pasando ahora al tema económico. En los últimos 2 años hemos visto que el reporte que se da es que la economía está creciendo, crecimiento neto, quitando el crecimiento de la población, 1.3%. Si nosotros analizamos qué es lo que tendría que hacer Guatemala para ir por buen camino, tendríamos que estar creciendo 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población y lograr esto durante 20 años. Esto nos estaría permitiendo estar tocando las puertas del desarrollo, como en América Latina solo lo ha hecho Chile, o por el buen camino que van Perú, Colombia y algunos otros. Este es un dato preocupante también por lo que viene ahora, la tasa de ahorro, que es un tema del que se discute muy poco en Guatemala. No se escucha en ninguna mesa de debate público analizar un tema como este. La tasa de ahorro en Guatemala ha tenido un promedio en los últimos 10 años de 14%. Y en el 2011 y 2012 estuvo en 11.5%. Promedio en América Latina alcanza casi el 20% y dicen los economistas serios que para que un país tenga alguna posibilidad de tener la base para crecimiento económico porque hay inversión, tiene que estar su tasa de ahorro arriba del 20%. Tenemos un problema ahí. En el tema de inversión extranjera, ocupamos el penúltimo lugar en Centroamérica y uno de los últimos en América Latina en lo que es atracción de inversión extranjera. En la infraestructura de nuestro país, en los índices de competitividad global, tenemos muy mala calificación de 4.1 o 4.3 en estos índices sobre 7, que es calificado como una nota muy baja. En el tema del desempleo, ahora cambiaron un poco la fórmula que usan para llegar al número del desempleo y subempleo. Están usando una fórmula políticamente correcta. Antes eran números mucho más grandes, ahora el dato oficial que se da
es que tenemos un 3% de desempleo y un 14% de subempleo. Solo 20% de la población económicamente activa tiene acceso al seguro social. En América Latina eso está arriba del 60%. En lo que es la economía informal, sabemos que estamos cerca del 70% de nuestra economía es informal y el 69% de nuestra población económicamente activa trabaja en la economía informal. Este dato en América Latina anda bajo el 50%. Cada año aparecen en Guatemala, no por obra de arte de magia, sino porque vienen creciendo 200.000 jóvenes que llegan a edad a trabajar y preguntan, ¿dónde está la oportunidad que mi país debe darme? Y resulta que Guatemala solo es capaz de generar 25.000 empleos formales al año. Es un 12%. El resto tienen que ir a la economía informal, emigrar o hacer cosas que no necesariamente son buenas para su futuro. Por eso es que tenemos ese fenómeno de la migración tan fuerte. Sabemos que más o menos 1.600.000 chapines decidieron irse de nuestro país, pero también sabemos que más o menos al año intentan dejar Guatemala 120.000 guatemaltecos. De ellos lo logran 44.000, que es el dato oficial que tenemos. Esto quiere decir que 14 guatemaltecos intentan emigrar cada hora en Guatemala. 14. Esto pues ha tenido un efecto, y es que vienen remesas familiares, que es otro fenómeno que merece un análisis un poco más a fondo, pero en todo caso estamos arriba de los 5.000 millones en remesas familiares. Se sigue escuchando por analistas económicos serios de otras partes del mundo que es un número muy inflado para el número de migrantes que tenemos y su capacidad real de ingresos y de mandar dinero. Entonces señalan de que hay temas raros con eso de las remesas. En el campo de las finanzas públicas, desde hace algunos años venimos viendo una amenaza creciente a nuestra estabilidad macroeconómica. Hoy ya tenemos un 2.1 de déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto. La deuda de Guatemala se ha multiplicado por 9 en los últimos 18 años, 110.000 millones de quetzales. Esto es un 26.1% del Producto Interno Bruto. Hay indicios de que estamos acelerando o acercándonos rápidamente por las necesidades de más deuda de los gobiernos y nos estamos acercando a ese número peligroso que es un 40% de deuda respecto al Producto Interno Bruto, donde ya dicen los expertos que entraríamos en zona de peligro. Y perderíamos eso que ha sido una de las fortalezas de Guatemala, y no es que tengamos muchas, aparte del clima, el paisaje y su gente, pero la estabilidad macroeconómica ha sido una de ellas y también me parece a mí que está en peligro. En lo que es calidad institucional, en la calificación más seria que hay en el mundo sobre índice de Estado de Derecho, Guatemala ocupa el puesto 83 de 99 países. O sea, somos un país en el que, como todos sabemos y sentimos, el Estado de Derecho es muy precario, muy débil. Y todos coinciden, analistas, universidades, centros de investigación, que un país en el que no hay Estado de Derecho no tiene mucho futuro. Esa es otra tarea pendiente importantísima. Desde 1985 han pasado por la arena política de nuestro país 75 partidos políticos. De ellos 9 se construyeron como partidos políticos y nunca participaron. Hoy tenemos 28 partidos políticos. En la actual legislatura más del 50% de diputados se ha cambiado de partido. Se supone que el 25% del presupuesto nacional se pierde en corrupción. Este es un dato que las mismas autoridades han reconocido. Y los números que salen y la cantidad de ministerios que se podría financiar con todo eso que se pierde en corrupción cada año y las obras que se podrían hacer y lo distinto que podría estar nuestro país, como dicen, llora sangre. Hay varios índices de la unidad de inteligencia de The Economist o el índice de Foreign Policy que también cambiaron un poco la nomenclatura y ahora le llaman de forma diferente. Hasta hace unos meses le decían el índice de Estado fallido y el tipo de democracia. Y en ambos índices estamos una calificación previa a la peor que tienen estos índices, que es Estado fallido o narcoestado o una democracia híbrida o democracia fallida. Y en todo caso, lo importante es que con todos estos datos pues, nos vayamos dando una idea de cómo está nuestra salud institucional.
Narcotráfico, que es otro elemento brutal que nos ha hecho un daño terrible, mucho más grande del que hemos logrado calcular, porque es un monstruo que se maneja de alguna manera fantasmal y se mueve demasiado entre la sociedad y el sistema, y muchas veces cuesta identificarlo, pero va contaminando rápidamente nuestra sociedad y nuestro país. Se supone que el 90% de las drogas que se consumen en el continente pasan por Centroamérica. Y lo grave es que de ser un país puente nos hemos convertido en un país productor y consumidor. La velocidad a la que está subiendo el consumo de drogas en Guatemala, sobre todo en nuestra gente joven, es escalofriante. Cuando uno ve estos números de la radiografía del presente de Guatemala, y quiero decir que hay muchas cosas positivas, no quiero que les haga mal el desayuno o les vaya a hacer mal el almuerzo con estos números, pero me parece que en un foro como este era importante compartirlos con ustedes porque ustedes son élite de élites, y si no son ustedes y si no es ahora donde compartimos estos números y esta reflexión, ¿dónde? Hay cosas positivas en Guatemala, por supuesto que las hay, y muchas. Ustedes son algunas de ellas. Pero la vida es cuestión de saldo. Y yo sí, al menos, he reconocido que nuestro saldo no podemos decir que sea positivo en nuestro país. Tenemos muchos problemas que no estamos siendo capaces de resolver y se nos están acumulando. Y eso me parece un riesgo muy, muy serio. El optimismo y la esperanza y todas esas cosas tan bonitas de las que se hablan, por supuesto que son importantes. El optimismo y el tener esperanza, el ser positivos, es bueno para nuestra salud. Pero ese positivismo, ese optimismo, no pueden ser vacíos. Tenemos que encontrarlo y ponerlo en práctica haciendo las cosas que debemos hacer para arreglar nuestro país, para ponernos de acuerdo, para hacer lo que debemos hacer para construir esa nación con la que todos hemos soñado siempre. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cómo hemos armado este rompecabezas tan complicado? ¿Cómo es que tengamos todos estos datos sociales, de educación, de seguridad, datos económicos? ¿Cómo está nuestra salud institucional? Y realmente tenemos muy pocos datos con los que podamos presumir. Y los números tienen la cualidad de que hablan, se comunican. Estos son números fríos, pero que representan mucho drama y mucho sufrimiento para muchos millones de guatemaltecos. Entonces, cuando uno se pregunta cómo llegamos a estos, hace algún tiempo con mi equipo en la fundación nos fuimos para atrás y encontramos estos datos. En 1914 éramos 1.4 millones de chapines, 60% de pobreza. En 1950 llegamos a 3.1 millones de chapines, 55% de pobreza. En 1970 llegamos a 5.4 millones de chapines y en ese momento éramos 50% de pobreza. En 1986, 8.4 millones de chapines, 69% de pobreza. Y en el 2014 llegamos a los casi 16 millones con 53.7% de pobreza. En esos mismos 100 años hemos tenido 33 presidentes, de los cuales 22 han sido señalados de fraude electoral o golpes de Estado, 7 juntas militares, 2 dictaduras y un magnicidio. Y un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. Imagínense este dato. En 100 años, cada grupo que ha llegado al poder ha estado en promedio menos de 3 años. Solo aquí está Elixir, eso que estuvo 6. 5. Parecieron 6. Pero es cierto, 5. En todo caso, eso es grave porque no se pudo, ni se ha podido, dar continuidad a las políticas públicas, haber desarrollado una tecnocracia que pudiera seguir en el Estado desarrollando esas políticas públicas y que hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo en tantas cosas. Hemos tenido 5 textos constitucionales, cada uno de ellos se ha tenido que volver a construir por graves rompimientos a la Constitución. Pasamos por 36 años de conflicto armado y todavía hoy tenemos que reconocer que vivimos con una carga ideológica que no nos permite comunicarnos, no nos permite ponernos de acuerdo y los niveles de desconfianza son muy altos. Y eso para cualquier sociedad es muy grave. Y todavía no hemos logrado llegar a determinar cuántas fueron las víctimas, de qué sectores y cuál fue realmente el costo que tuvo esto para el país. Desde la apertura democrática, hace 28 años ya,
De 8.3 millones de guatemaltecos pasamos a 15.8 millones de guatemaltecos, casi el doble desde la era democrática. Y este dato, que es otro dato que a mí me sorprende que se hable tan poco de él, es que en estos 28 años nuestra economía ha tenido un crecimiento neto de 1.2% durante los 28 años. Reflexionen un momento sobre este dato. En 28 años, quitando el crecimiento de la población, que en Guatemala es de 2.4%, nuestra economía ha crecido en promedio 1.2%. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que nuestra economía no es capaz de crecer, se mantiene prácticamente plana. Aquí son los mismos los que logran avanzar y hay una gran mayoría que se sigue quedando. Y no somos capaces de que la economía crezca para ir logrando que todos los que vivimos en este país accedan pues, a ese ciclo virtuoso del desarrollo. Éramos pobres hace 100 años, seguimos siendo pobres 100 años después. Un país, como dije, en el que la economía no crece, la educación es deficiente, la salud institucional tiene graves problemas y el problema de la seguridad tiene de rodillas a todo un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos venido diciendo hace algún par de años en la Fundación, y es que no tenemos un modelo de desarrollo. No hemos sido capaces de articular una serie de acuerdos primero y luego articular políticas públicas que nos permitan ir logrando lo que todos, sin duda alguna, queremos, que es crecimiento económico con un objetivo muy claro: resolver los grandes problemas sociales que tiene nuestro país. Entonces, los llevé un momento por esa radiografía al presente de cómo están los números de hoy en Guatemala. Me fui unos 100 años atrás para darle un vistazo por qué estamos hoy como estamos y qué tipo de cultura hemos construido y cómo está la salud a través del tiempo de nuestras instituciones, y vemos que tenemos problemas serios. Entonces, además de llegar a la conclusión de que no tenemos un modelo de desarrollo, sí es responsable visualizar algunas proyecciones. Si estamos como estamos y tenemos algunas décadas de estar así, ¿qué podemos ver hacia el futuro? Y nos encontramos que en los próximos 9 años vamos a llegar a 20 millones de guatemaltecos con el nivel de crecimiento poblacional que tenemos. Un crecimiento que se va a dar en las áreas rurales, indígenas y más pobres del país. Además de esto, no hay que perder de vista que a los niveles de crecimiento de nuestra economía actualmente nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita a dólares constantes, lo que significa que seríamos más pobres dentro de 60 años y por supuesto con mucho más problemas y conflictividad. Por supuesto, el reto es cambiar esto, pero si en los últimos 28 años nuestra economía ha crecido 1.2% en promedio, neto, yo hoy todavía sigo sin ver las acciones y las decisiones contundentes que nos indiquen que estamos cambiando esta estadística, estas tendencias. No las veo. Y más si analizamos cómo está el panorama político. No tenemos que olvidar que los pueblos, y sobre todo del campo rural, siguen emigrando a las ciudades y se calcula que si bien hoy estamos en un nivel de 46% de la población que es urbana en Guatemala, vamos a llegar en los próximos 15 años, 18 años, a 75% de población urbana. Se calcula que cada año, en los próximos 10 años, van a salir al mercado laboral, es un término un poco frívolo, pero es la realidad, más de 250,000 jóvenes que van a estar preguntando dónde está la oportunidad que mi país me debe dar. Y Guatemala solo es capaz de generar el 12% de empleos formales, y nuestro crecimiento económico, que de muchas maneras incluye la economía informal, no es capaz ni siquiera de absorber eso. O sea, tenemos un problema real. Entonces, ¿qué quieren decir estos datos? Vimos el pasado, vimos rápidamente el futuro, después de haber partido de datos del presente. Y entonces yo regreso a esto que compartía con ustedes. ¿Qué está pasando con nuestro cerebro? Con ese tema del autismo sociológico. ¿Qué estamos haciendo para no lograr como sociedad, como élites, en el caso de las élites, reflexionar con más profundidad sobre la realidad que vive nuestro país y a dónde va? ¿Y con qué problemas podemos irnos encontrando en los próximos años? Sobre todo porque hoy queremos corregir cosas y correr para salvar algunos riesgos y tapar algunos hoyos. El problema es que no hemos hecho las tareas que debimos haber hecho hace algunos años
para estar hoy preparados para enfrentar los escenarios que se nos están presentando. Y entonces tenemos un problema con eso. Yo regreso, para ir terminando, al tema del optimismo y la esperanza. Y yo no tengo ninguna duda que es lo último que debemos perder. Es más, es importante que todos cada mañana nos demos una inyección de la mejor manera que cada quien pueda sobre estas dos medicinas naturales que son extraordinarias. Optimismo y esperanza. Son fundamentales. Pero yo estoy convencido de que es el optimismo inteligente y la esperanza con fundamento las que nos pueden ayudar a ir encontrando los caminos que tenemos que encontrar para hacer las cosas que tenemos que hacer como país. El universo no nos pide que hagamos grandes cosas, nos pide que hagamos cosas con gran cuidado. A través de la historia de la humanidad, todas las victorias, los grandes éxitos, las grandes evoluciones que no han costado poco, han significado enormes sacrificios. Muchas de ellas han sido atacadas, señaladas como blasfemias, han sido descalificadas y han tenido grandes problemas, pero han sido problemas que han superado y que hoy la historia demuestra que esas victorias, que esos éxitos y que esa gran evolución no solo fue una realidad en el pasado, sino siguen beneficiando a la raza humana el día de hoy. Por eso es tan importante que reconozcamos que si bien no hacemos las reglas que gobiernan el universo, sí somos capaces de definir las reglas, los mecanismos y las capacidades que nosotros debemos hacer en nuestro corazón y en nosotros mismos para hacer los cambios y desarrollar esa escala de valores, recuperar ciertos elementos como la ética, como la decencia, como la responsabilidad, el coraje, para poder hacer los cambios que urgentemente necesitamos. Y como decía por ahí algún filósofo, un ser humano con coraje es una gran mayoría. Y me parece que es muy importante. Los irlandeses cuentan una historia que a mí me gusta mucho, y es que un hombre llega al cielo y le toca las puertas a San Pedro. Y entonces San Pedro se las abre, se le queda viendo y le dice: ¿y tú a qué vienes? Pues aquí estoy, San Pedro, vengo para quedarme. Y le dice San Pedro: enséñame tus cicatrices. Y el Señor se mira a su propio cuerpo y le dice: pues no tengo ninguna. San Pedro se le queda viendo y le dice: ¿cómo es posible que no tengas ninguna cicatriz? ¿Es que no hubo nada de donde vienes por lo que haya valido la pena luchar? Y es precisamente lo que deseo yo para todos ustedes, para Guatemala, para nuestro país, que encontremos muchas razones por las que seamos capaces de luchar con coraje y dar lo mejor que tenemos para construir ese país que sigue siendo una promesa permanente. Muchas gracias.